Bones tardes. En nom del CCCB, moltíssimes gràcies per la seva asistencia a este ciclo dedicado a las virtudes. Antonio Lobantunes, Juan Marcé y yo mismo hemos solicitado a la organización que en caso de que dediquen un ciclo a los vicios, por favor, nos convoquen y vendremos gratis. Porque seguramente podemos hablar mucho más de vicios que de virtudes y sobre todo porque hablar de virtudes en público, pues bueno, parece ser que estos señores estén encarnando una serie de virtudes y tengan que venir aquí a hablar de ellas y que mi papel sea el de estimular su, en fin, su confesión de vida virtuosa. Si me tiembla la voz, es por lo que les he dicho antes. Es impresionante dirigirse a ustedes en estas circunstancias. Son dos escritores extraordinarios, esto lo sabe cualquier persona que haya leído alguno de sus libros, y a mí, que no me gusta hablar mal de la gente, les diría que además que son dos excelentes personas. Son personas generosas y a mí hoy me hace especialmente ilusión estar con ellos porque en algún momento de mi vida profesional los dos me han distinguido con una cosa que para un periodista es mejor que cualquier otra, que es su confianza, y se han entregado pues sin ninguna defensividad, se han entregado al juego de ser interrogados, y la verdad pues quería agradecer parte de los buenos ratos que nos han hecho pasar con sus libros. Les decía, hablar de virtudes, bueno, tiene esta connotación. Bueno, aparte se supone que si hemos de hablar de la honestidad o de la honradez, que yo no creo que no es lo mismo, pero tampoco tiene mucha importancia. ¿De qué hablamos? Yo a los escritores sobre su vida privada pues, no les pregunto en público. Después, si ellos quieren y la noche es propicia, pues podemos hablar de su vida privada y les preguntaré cosas, pero así delante de ustedes, la honestidad para mí, en fin, son cosas muy íntimas, muy privadas, y la honradez también. Alguien decía que la honestidad era de cintura para abajo y la honradez de cintura para arriba. Es decir, que una mujer honesta no es lo mismo que una mujer honrada. Una mujer pública no es lo mismo que un hombre público. Entonces, estamos con esta debatiendo de qué hemos de hablar, nos decíamos, ¿no? Hemos de hablar de la honestidad. Esto es muy privado, es decir, lo mejor que podemos hacer es, para ser honestos, honrados, es comunicarles nuestro absoluto embarazo ante el tema que tenemos que abordar. De todas maneras, yo interrumpiré inmediatamente esta serie de reflexiones dispersas, porque lo que es importante es lo que nos vayan a decir ellos, y si algo de lo que he dicho podía sonar un poco solemne, pues enseguida les cuento una anécdota. No sé si hay políticos en la sala, pero entenderán que es una anécdota metafórica, es una sinécdoque, la parte por el todo. Julio Camba se encuentra con un amigo en un café de Madrid, al que han nombrado concejal. Le dice, hombre, Julio Camba está sentado a su mesa y le invita a compartir en su mesa. Dice, siéntese conmigo, por favor. Y lo que el político dice, hombre, muy honrado. Dice, no, perdone, muy honrado lo soy yo. Bueno, yo creo que nos hemos puesto de acuerdo en lo que es la honradez. Todo el mundo ha entendido que no hablaremos de estas cosas. Y sí, lo que ahora ya dirigiéndome a ellos, yo sí que les pediría una primera reflexión sobre estas dos vertientes de la honradez, o si quieren de la honestidad. Es decir, como virtud cívica, que es el tema que convoca el CCB, de la virtud cívica indiscutible, que además ya se han estudiado derechos y hay abogados en la sala, luego me dejan su tarjeta, por cierto, y pues sabrán que uno de los preceptos del derecho natural precisamente empieza a decir vive honestamente, es decir, y esto no se ha discutido porque sabemos que, en fin, que es la base de una convivencia. Ahora, un escritor cuando escribe ha de ser un ciudadano honesto, honrado, o cuando escribe, como el hecho literario, el hecho artístico, ya presupone que hay otra moral. Que uno puede ser un honesto ciudadano y no un honesto escritor, o que la honestidad se mide de dos maneras. Cuando quieran. Es una pregunta casi metafísica, fíjate lo que te digo. Lo siento. Pero yo tengo ganas de confesar
mi ineptitud casi total para definir cuál es exactamente la honradez de un escritor, dónde se encuentra, dónde se halla en su obra, en la forma de afrontar su obra, en su vida privada. Ya sé, supongo que no se trata de hablar de la vida privada de nadie, yo en todo caso, y yo no lo voy a hacer, pero con respecto a la obra es muy difícil también, porque uno puede haber escrito una novela con la mayor honestidad en los planteamientos y resultar luego que la crítica diga, por ejemplo, que es pues la obra de un fascista, ¿no? Podría hablar de un ejemplo, podría ser el del poeta Erzapaun, que era un fan de Mussolini y del fascismo italiano en los años 20, que se comprometió con ese régimen muy mucho, pero al mismo tiempo era un gran poeta, honesto, un gran crítico literario, de una certeza y honestidad incuestionables. Entonces, ¿qué pasa? Incluso podía haber escrito una obra deshonesta desde un punto de vista moral, no sé cuál exactamente, en fin, porque hay distintos puntos de vista, quizá el de la Iglesia, el del Vaticano, considerarlo moral, pero no, en fin, los intelectuales de su época y tal. Haberla escrito con la total honestidad intelectual, quiero decir, la honestidad intelectual que consiste en ser fiel a una determinada forma de entender la literatura y haberse equivocado y haber resultado pues una obra que luego fue tachada por la crítica de deshonesta. ¿Tú le llamarías entonces a él deshonesto por haberse equivocado? No. Entonces, un caso de deshonestidad absoluta y evidente, ¿cuál podría ser? En la España franquista seguramente hay ejemplos. No sé. Aquellos intelectuales que estaban al servicio del régimen, que hacían una literatura, tanto la narrativa como ensayo, al servicio de unas ideas infamantes, ¿no?, del régimen. Ahí se podría citar desde don José María Pemán a Agustín de Foixà, no sé. Pero tú lees, por ejemplo, de Foixà, Madrid de corte a Checa, y es una novela honesta tal como la concibió él, porque es fiel a su ideario, entonces no es deshonesta en relación con él, ¿no? En fin, es un galimatías. A ver si Antonio me aclara un poco más esto. Yo te paso, lo siento mucho, pero te paso el asunto. Bueno, van a perdonarme mi castellano. Cuando me hablaron de que debía hablar de honestidad, me quedé no solamente sorprendido, me quedé así. Porque para mí honestidad es una palabra de que oigo falar desde la infancia y he pagado muy caro por ella. Por ejemplo, cuando tenía 3 años, era deshonesto robar dulces en la cocina. Cuando tenía 10 años, para mi madre, era deshonesto tocar en el culo de la cocinera. Yo no comprendía porque lo que era honesto cuando tenía 2 años era deshonesto después, ¿no? Porque si con 10 años yo robara azúcar no hacía nada. Pero si con 10 años yo tocaba o con 2 años tocaba en la cocinera, era normal también. Entonces había cosas que se iban tornando deshonestas con el tiempo. Y eso no comprendía, porque había cosas que me eran permitidas y que dejaban de ser permitidas y pasaban a ser cosas feas y deshonestas, etc. Entonces todavía hoy me sorprende el cambio
el cambio de sentido, de significado de los conceptos y de las palabras. Porque lo que es deshonesto para mí ahora es muy diferente de lo que era deshonesto para mí cuando tenía 18 años, por ejemplo. Cuando tenía 18 años y militaba en la política, el Partido Comunista era profundamente honesto. Cuando salí del partido, el partido para mí no era honesto. Ahora lo que se está pasando con la política en Portugal y la profunda miseria en que la gente está viviendo, y cuando el primer ministro invita a los portugueses a emigrar, la solución, señoras y señores, es emigrar. Ese es profundamente deshonesto, ¿no? En el tiempo de Salazar era honesto emigrar porque la gente huía de la dictadura, de todo eso. Entonces, aplicada a la literatura, me deja aún más. Me estaba acordando de un verso de Patxi Andian, en que él dice: se puede escribir un libro, una canción o mentir directamente. ¿Qué cosa es escribir? ¿Ves que es lo que hacemos Juan y yo? Escribir empieza en un presupuesto que Coleridge, el poeta inglés del siglo XIX, el gran poeta, formuló como la suspensión de la incredulidad. Y vamos a hacer de cuenta que esto existe. Por ejemplo, en el ópera, nadie se muere a cantar. Y sin embargo, si el pacto que el artista te propone de suspensión de incredulidad, esta es verdad, vamos a hacer de cuenta que es verdad, nos conmovemos hasta las lágrimas con Puccini o no importa quién. O tenemos miedo en los filmes de vampiros y sabemos que no es sangre y que la gente no muere. Entonces se depende de la fuerza con que el artista te propone el pacto y tu capacidad de aceptarlo o no, que tiene que ver, evidentemente, con la calidad artística de la obra. Y eso es muy curioso porque si vamos a aplicar a eso, es que la suspensión de la incredulidad que es necesaria al arte es deshonesta o honesta, porque estamos mintiendo. Estamos mintiendo todo el tiempo. Madame Bovary no murió así, no murió de ninguna manera. Y Juan tocó en el problema de escritores como Ezra Pound, o como hay tantos, Celine o Wagner, o no importa, que eran hijos de puta en la vida real y eran artistas geniales. Algunos pintores, muchos, o varios, o muchos. Escritores también, muchos. Por ejemplo, Villon era un asesino. Tantos, Dios mío, tantos. La copia, el robo. ¿El robo es honesto o no es honesto en literatura? Horacio solucionaba el problema con el concepto de imitación, de homenaje. Y en nombre del homenaje se copiaba y se plagiaba, ¿no? Y no era considerado ni copia ni plagio, era un homenaje. Como por ejemplo Quevedo hizo con Camões, como tantos poetas hasta el siglo XVI, XVII hicieron con los grandes poetas latinos, como Ovidio hizo con Calímaco. Ovidio es uno de mis escritores favoritos y hace 2 años un amigo me dijo, para entender Ovidio tienes que leer a Calímaco. Y todo Ovidio está en Calímaco. Quizás yo pienso que es un problema un poquito contradictorio, porque cada buen escritor es el primer escritor. Pero al mismo tiempo hace parte de una cadena que empezó mucho antes de él y que se va a terminar mucho después de él. ¿Será honesto hacer una novela, por ejemplo, con una intriga, una trama, un plan parecido con la novela del siglo XIX, XVIII, XVII? Por ejemplo, Proust. Toda la recherche es baseada en su emulación con Saint-Simon. Como tú sabes, el escritor del siglo XVIII. Toda. Y no entanto, nadie habla de Saint-Simon cuando se habla de Proust, o muy pocos lo hacen. Y eso se pasa con casi todos los escritores, porque
Bueno, nosotros mentimos mucho, porque, por ejemplo, si preguntas a un escritor, ¿quiénes son los escritores que lo han influenciado? Te responden, te contestan Homero o no importa quién. Y no es verdad. A mí que me ha influenciado fueron los necrologios, del periódico que leía cuando tenía 4 años, porque este era en el norte del país, mi abuelo hacía venir el diario que llegaba a mediodía. Y no leía las noticias, y iba directo a la página necrológica. Y empezaba a reírse. Se murió con 60 años, grande idiota, ja, 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 ja. Se murió con 40 años, qué estúpido, ja, ja, ja. Entonces, para mí, niño, la muerte era una cosa muy alegre, porque le hacía reír a carcajadas todo el tiempo. Y como lo que yo leía eran los cómics, Disney, Mandrake, todo eso, y empecé a escribir necrologios de Mandrake, de Donald, de no sé qué, porque era una cosa tan alegre que hacía reír mi abuelo todo el día de triunfo, triunfaba todo el día de los muertos, qué idiota que se ha muerto, etc. Pero estabas hablando de honestidad y me viene a la cabeza, hoy estoy muy culto, una citación, una frase de un gran filósofo francés del siglo XVIII que decía, en la desgracia de nuestros amigos hay siempre algo que no es enteramente desagradable para nosotros. ¿Este es honesto o deshonesto? La muerte de los otros es honesta o deshonesta. La sensación de victoria que da la muerte de los otros, aunque tengamos amor por ellos, él murió, yo sigo vivo. Porque todos nosotros ya tuvieron en la vida centenas de ocasiones en que te voy a decir, ¿sabes quién está muy mal? ¿Sabes quién está muy mal? Nunca nadie me preguntó, ¿sabes quién está muy bien? Nunca, nadie. Porque quien está muy bien, la gente se queda furiosa que esté muy bien. Que no tiene el derecho de estar muy bien. Nuestro editor francés, Christian Bourgois, que desgraciadamente ya no está aquí, pero está escuchando de certeza, estoy seguro. Cuando él preguntaba, ¿cómo estás, Christian? Él me contestaba, muy bien. Yo me sentía furioso. Él no tenía el derecho a estar muy bien, su muy acentuado. Muy bien. Qué cabrón, yo me quedaba furioso con él. Bien, lo aceptabas. Si te decía bien, lo aceptabas. Era el muy bien. Dolía. Muy bien es horrible. Yo me acuerdo cuando era médico, entraba en el hospital, se estaba sonriendo porque la noche me había corrido bien. El portero me decía, usted hoy está muy contento, con expresión furiosa porque estaba... Bueno, aplicada a la literatura. E por vezes que eu conozco assim, de súbito, el único santo que conozco en la literatura es Chekhov, además de un gran escritor, ¿no? Un hombre de una bondad que no tenía defectos, era un hombre sin defectos, de una belleza física increíble, de un talento increíble y de una honestidad y rigor increíbles, ¿no? Ya muy enfermo, poco antes de su muerte, ha ido a trabajar como médico, como lo hizo toda la vida, en una epidemia en el norte de la Rusia que ha apresurado su muerte de una manera... Porque en general, ¿qué es un libro? Es como un delirio. Lo que es un delirio de un paciente en un hospital, por ejemplo, es un edificio lógico construido a partir de una primera premisa errada. Por ejemplo, yo soy rey de Italia y después todo el edificio es lógico. El gran escritor checo Raval, de quien tampoco se habla, escribió Yo que servía al rey de... Y toda la buena literatura es eso. Y acaba por siendo una mentira que vale mucho más que la verdad y que se torna la verdad. Y es curioso como tantas frases de nuestro vocabulario común y que empleamos todos los días son frases de libros, de autores
de que ni sabemos quién las ha escrito en muchos casos, ¿sí? Sean latinos, griegos, españoles, franceses, no importa. Nos apropiamos de lo que robamos inconscientemente todos los días emociones, estados de alma, etc. Y el escritor, por definición, es un gatuno, un ladrón, que está robando todo el tiempo, un nariz, una boca, una sonrisa, un episodio. Y los libros son hechos porque no hay imaginación, solo hay memoria. Los libros son hechos con los materiales de la memoria que has acumulado y que te viene a la mano cuando estás con la mano feliz. Porque la primera cuestión para poder escribir es que tu mano esté feliz. Si la mano no está feliz, no escribes nada. Pero lo que haces es robar. O es como aquellos hombres y mujeres que andan en la basura procurando cosas que los otros no quieren. Eso es escribir. Y no es mentir esto. No sé. ¿Es honesto? No lo sé tampoco. Yo solo tengo preguntas. Toda la vida no tengo la única respuesta. Y si me aparece una respuesta, la respuesta se transforma de inmediato en una nueva pregunta. Y durante la pregunta hay un abismo. Entonces es solamente eso que tengo para ofrecer, preguntas. Ahora me he puesto muy contento cuando Antonio Lobo Antunes ha confesado que a veces le cuesta escribir. No tiene la mano feliz. Digo, bueno, este placer un poco de la desgracia ajena, temporal. Me ha reconfortado saber que tiene dificultades para escribir. Soy honesto, se lo confieso. Y me hacía pensar en una sentencia de un moralista francés que decía: siempre tenemos suficientes fuerzas para soportar los dolores ajenos. Una frase de una honestidad excesiva, pero me gustaría hablar también de los excesos de las virtudes. Y ya que estamos en este terreno tan placentero de ir descubriendo, quisiera preguntarle a Juan Marsé ¿qué sería deshonesto para él a la hora de escribir? Porque yo entiendo que para Antonio Lobo Antunes sería deshonesto escribir cuando su mano es infeliz, es decir, cuando no tiene verdaderas ganas de escribir o cuando considera que aquella página no vale la pena o que no está, pero tiene que cumplir con un encargo, entonces llena unas páginas, tiene oficio, lo hace y se olvida. Esto yo creo que sería un ejercicio de deshonestidad. Sí, efectivamente, yo creo que se reduce más o menos a eso, ¿no? Es una relación personal, muy personal, tuya con el texto, con la obra que estás haciendo. Ahí se produce lo honesto o lo deshonesto, pero esto te enteras solamente tú. Es una cuestión... te das perfectamente cuenta cuando no te sale lo que estás deseando, no acabas de construir esa frase, esa definición, no consigues ese clima o esa atmósfera que necesita la obra en cuestión en ese momento. Y bueno, tienes dos opciones. Una, darla por buena cuando sabes que no acaba de ser buena, o seguir adelante, dedicarte a otras fases de la novela en cuestión y esperar que se produzca esa especie de chispazo, de algo, que ocurre algo, que proviene a veces de lo más inesperado, de una relación, de una conversación telefónica. Un día que te levantas, te estás afeitando en el espejo y surge la idea concreta para resolver eso que no estaba bien, que no acababa de estar bien, y que finalmente consigues que esté bien. Bueno, tienes dos opciones, o esperar ese momento o darlo por bueno y entregarlo. Darlo por bueno y entregarlo, yo sobre eso sí puedo, no tengo inconveniente en hablar de una experiencia personal. Mi segunda novela coincidió con mi idea de irme a París, una temporada, largarme, aprender el idioma y respirar aires nuevos. Era en el año 60. Entregué a la editorial Seix Barral, a Carlos Barral, entregué mi segunda novela, en la cual había un par de capítulos terminados. Terminados quiero decir que de los cuales no me avergonzaba, estaba satisfecho, más o menos satisfecho. El resto no, el resto era una segunda versión
y todavía le faltaba una tercera y muchas revisiones. Sin embargo, lo entregué. Estaba tan apurado entonces de dinero y de todo que lo entregué. Bueno, es algo que no he vuelto a hacer en la vida. Es más, retiré ese libro en cuanto pude, en cuanto tuve una cierta autoridad en la editorial para decir, bueno, no quiero que circule más. Allí fue deshonesto. Eso es un caso de deshonestidad. O sea que es lo que he dicho antes, es la relación que mantienes tú con el trabajo. Yo tengo una máxima que la tengo en un letrerito en mi cuarto de trabajo que dice: el esmero en el trabajo es la única convicción moral del escritor, la única. Y está en relación con lo que ha dicho Antonio, en efecto. No hay más que eso. Antonio, Juan nos explicaba este ejemplo, esta confesión de un acto deshonesto literario en su carrera. ¿En algún momento usted se ha sentido que no estaba siendo honesto con su lector ideal, con su árbitro interno, con el que le valida una página, por cualquier motivo o causa que tampoco viene al caso? Es decir, ¿y cómo ha reaccionado? Quizás la palabra no sea honesto. Por ejemplo, estaba hablando y me estaba acordando de Mário Soares, que ha sido presidente de la República en Portugal, que es el único político portugués que internacionalmente reconocido y que es un hombre honesto. Mário me dice, por ejemplo, hay una frase de Mário que nunca voy a olvidar, que es así: niño, a los amigos nunca se miente. A la policía política, a las mujeres se miente siempre. Este es honesto o deshonesto. Cuando un escritor portugués, José Cardoso Pires, estaba con su mujer en el coche y en el banco estaba una cosa de mujer y la mujer le preguntó: ¿qué es esto? Y él contestó: ¿esto qué? Este pool. Un pool, tú estás loca, no, esto no veo nada. Y sustentó la mentira durante media hora. ¿Esto es honesto o deshonesto? No lo sé. Por ejemplo, el otro día... ¿Funcionó o no? ¿Perdón? ¿Salió bien o no? ¿Cómo acabó? Él estaba defendiendo su vida, el pobre. O sea, una causa noble. El otro día estaba... Por acaso abrí un libro de Dickens, Our Mutual Friend. Y tenía una frase, era un diálogo, un hombre que va a visitar su vieja madre. Su vieja madre le dice, y le pregunta, la madre está muy vieja, muy enferma: ¿tienes dolores, querida mamá? Y la señora le contesta: tengo la impresión que hay un dolor en la habitación, pero no sé si soy yo que la tengo. Eso me dio voluntad de matarlo y escribió la frase: esto es honesto. Tengo la sensación que hay un dolor en la habitación. Pero no. Como él me quedé furioso con él. He tenido algunas sorpresas así. Por ejemplo, el otro día estaba hojeando un libro de Hermanés, que es un escritor que me gustaba cuando era adolescente, ahora no me interesa nada. Y de repente, de súbito, encuentro una frase así. Es muy... estoy intentando decirlo en castellano. Es muy raro caminar en la niebla. Los árboles no se conocen los unos a los otros. Parece una frase de Antonio Lobo Antunes. Esta es una frase increíble. Yo tuve vontad de que Hermanés jamás hubiera existido para apropiarme de esta frase. Y muchas veces cuando leemos, yo pienso que la envidia con los escritores que admiramos y que nos gustan, que es saludable. Es saludable. Esto no es un deporte de competición, pero todos los libros buenos me dan envidia de no haberlos escrito. Libros que yo considero buenos. No quiero decir que sean buenos. Los libros que yo considero buenos. Gente que llega al corazón del corazón. En una novela, en un libro, en un poema. Pero nuestra actitud
es que nuestro libro sea lo mejor posible. Porque dentro de nosotros, para ser completamente honesto, toda la gente que escribe tiene la certidumbre que es el mejor. Porque si no tiene la certidumbre que es el mejor, ¿para qué escribir? Puede decir, yo no, yo soy muy... Como cuando preguntaron a Somerset Maugham cuál es su rango como novelista, en su opinión. En el primer rango de los escritores del segundo rango. Estaba mintiendo. Como en sus escritos autobiográficos, para él se consideraba el mejor. Y todo el artista, por modesto que sea, tiene eso. Que no tiene que ver, tienes que tener el orgullo humilde, pero no tienes que ser modesto. Tienes que pensar que eres el primero hombre. Y que vas a hacer lo que no ha sido hecho antes de ti. Y que lo que hiciste va a quedarse. Aunque sabiendo que son muy pocas las obras que sobreviven a los autores. Por ejemplo, Quevedo sigue vivo, pero ¿quién lee Quevedo? Y hoy más cuantos. Casi nadie lee. Hace poco pasé por una FNAC y pedí la obra de Camões. Tiene una antología así. Nadie lo lee, nadie. Entonces, lo que hicimos va a morir también. Quizás no haya eternidad alguna, pero quizás haya unos tiempos más largos que otros. Y eso es todo. Pero yo no sé si el orgullo es una cosa deshonesta. Tienes que ser orgulloso cuando trabajas y sobre todo cuando corriges. Porque tus primeras versiones son siempre malas y tienes que trabajar. No hay talentos, hay bois. Tienes que con los cuernos contra el texto todo el tiempo, hasta que todo se quede como si fuera... Para mí, Richard Burton es muy importante, el actor. Es muy importante porque él estaba en Londres cuando tenía un party, hacía venir un peluquero de París para despenarlo. No estoy bromeando, es verdad. Para despenarlo científicamente muy bien. Y él iba muy bien despenado. Y en literatura alguna cosa de esto. Tienes que despenar tu texto y el lector tiene que tener la sensación. Si el lector siente el trabajo, el libro está perdido. El lector no puede sentir tu trabajo. Tiene que sentir que todo ha sido hecho y no es. Por ejemplo, Faulkner sostenía que había escrito Sound and Fury, no sé cómo es el nombre aquí en España, el sonido y sin una corrección. Yo he visto el texto, no hay página que no esté llena de correcciones, llena de correcciones. Y hay muchos otros escritores así. Yo escribo sin correcciones, necesito, todo sale, ¿no? Y vas a ver, están llenas de correcciones. Además de los escritores que las confesaban, por ejemplo, hay conocidas 14 versiones del primer capítulo de La muerte de Baillich. Lo que el hombre trabajó para llegar a aquella sencillez aparente. Porque, en realidad, lo que parece sencillo es muy complejo. Tienes que trabajar mucho para ser espontáneo, ¿no? Para Curro Romero hacer 62 Verónicas, tuvo que torear mucho. Entonces, pero porque tenemos tendencia para decir, no, esto lo hice, porque tenemos problemas de autoimagen. Es una cuestión de coquetería, queremos dejar una buena impresión en los otros. Ese es nuestro principal problema, es la imagen que los otros tienen de nosotros. Y queremos darle una imagen lo más perfecta posible, lo más correcta posible. Al mismo tiempo que tenemos vergüenza, hace unos 2 o 3 años estaba con un escritor francés a hacer una sesión así. El escritor se llamaba Jean d'Ormesson, tiene 80 y muchos años, pequeñito, con los ojos azules extraordinarios, que venía con una chica
20 años, muy alta, él así, él con la mano en el hombro. Y me vio y me dije, c'est mon attaché de presse. Y, a dita de imprensa de Jean d'Ormesson, con una cara da dita de imprensa y unas faldas da dita de imprensa. Entonces, yo le miraba y pensaba, mierda, que hay hombres que les gusta aparecer como con una mujer, como quien aparece con una medalla en el pecho, para que su imagen... Y los escritores son diferentes porque son muy interesantes como personas, muy interesantes. Para mí son fascinantes. Es muy difícil vivir con ellos, pero son fascinantes. Pero somos también así, tenemos esto. El último libro de Juan, la caligrafía. El libro todo está en su lugar, el libro es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Él trabajó muchísimo en el libro, se ve. Para quien hace el mismo oficio, ¿ve? Que trabajó para calibrar, para equilibrar el texto, todo eso. Lo hizo por muchas razones, pero lo hizo de certeza también por él. No por generosidad para el público, solamente por él. Como yo lo hago por mí. Y entonces estamos hablando de emociones, de sentimientos, de calidades, de pecado y de defectos que son muy móviles, muy instables, muy discutibles. También como los valores de la honestidad en la infancia de Antonio Lobo Antunes, ¿no? Que iban mutando. Yo le he prometido a Juan Marsé antes, no se lo he prometido, se lo he dicho, pero no hace falta que le prometa nada. Le he dicho que no le haría ninguna pregunta sobre su vida íntima, ni no me sacaría ningún conejo de la manga haciéndole preguntas. Pero no es que ahora lo traicione, pero es que no me he acordado de una cosa que me ha venido a la cabeza ahora. Entonces me disculpará que le saque esto. Cuando Juan Marsé participó en el jurado del Premio Planeta... Sí, és que no me'n recordat tantes quan parlava. Però li interessa molt a la gent. I a més no és la vida privada perquè estaves en públic. Pero sigue. Y además viene a cuento con el tema. Yo creo que muchos de ustedes recordarán aquella gloriosa rueda de prensa en la que un miembro del jurado pues, se refirió a la calidad subterránea de algunas de las novelas. En fin, él expresó su opinión y acto seguido pues abandonó ese premio. Ese papel en los futuros premios. Es un acto de coquetería, de honestidad. Sí, no. ¿Qué pasa por la cabeza de un...? Y luego hablemos de los excesos de honestidad. Bueno, la prensa, bastantes periodistas me criticaron mucho mi posición. Me llamaron narcisista y de querer distinguirme. Lo que pasa es que no tenían por qué saber la historia que había detrás. Yo estuve 2 años de jurado en el Planeta. Y además acepté porque me lo pidieron en nombre de Manolo, de mi amigo Manolo Vázquez Montalbán, que había sido jurado, había muerto entonces. Y me convencieron a base de que eres la persona más indicada para suplir a Manolo, porque erais amigos, etc. Y acepté. Sabía que me metía en un berenjenal un poco, lo sospechaba, en fin. ¿Oyes bien, Antonio? ¿Oyes, no? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Bueno, estuve 2 años. El primer año yo pedí unos cambios, hablé con el dueño de Planeta, con José Manuel Lara, y algunas cosas del mecanismo de la concesión del premio que creía que se podían mejorar, como por ejemplo, no entregaban un listado de todas las obras presentadas, solamente las 4 o 5 finalistas que pasaban por una criba de lectores de la misma empresa, y
y que yo me gustaría, dije, tener el listado completo de todas las obras presentadas y escoger alguna cosa que puede haber quedado por ahí colgada de algún. Bueno, pedí esto, pedí también que en las ruedas de prensa, antes y después de la concesión del premio, si se podía hablar o no, si se te hacían preguntas. Me dijeron que no, que solamente hablaba el portavoz del jurado, que era entonces Carlos Pujol, una excelente persona, por otra parte, que murió hace poco, y que los demás estábamos. Yo dije, bueno, para estar de florero, de no poder hablar, ¿para qué estamos? No me gusta. Bueno, vamos a ver, todo eso tal. Al año siguiente tuve que volver a pedir otra reunión, esta vez con el secretario del jurado, Manolo Lombardero, de testigo. Le dije, o hay esos cambios o dimito, le dije, antes de concederse el premio. Le pedí otra vez el listado de todas las obras presentadas. Recuerdo que José Manuel Lara me dijo, no hay ningún concurso en el mundo que den todo el listado. Digo, sí que lo hay. Yo soy miembro de jurado desde hace años de la Sonrisa Vertical de Tusquets, con el jurado de Berlanga y Muñoz Guay y Jaime Gil, estuvo Cela incluso en ese jurado, un jurado ilustre y tal, y siempre entregaban un listado completo. Me dijo, no me lo creo. Digo, pues llama ahora mismo a Beatriz de Moura a ver qué te dice. Cogió el teléfono y llamó. Y preguntó, a ver, ¿vosotros dais el listado? Y Beatriz dijo, sí, por supuesto. Se tuvo que tragar esto, que no le gustó nada. Después le dije, oye, otra vez, lo de presentarnos ahí los jurados en la rueda de prensa y no poder contestar a nada, dices que no te harán preguntas, como si estuviesen aleccionados ya los periodistas. Normalmente, en efecto, no hacían preguntas. Se iban a casa con un regalo estupendo que les hacía la empresa, les pagaba hotel, les pagaba todo. Bueno, se iban contentísimos. Pero esta vez preguntó, no sé quién era, y me preguntó por la calidad media de esta. Y dije, bueno, es la mía. Dije, la calidad no es que sea baja, es subterránea. Se quedaron todos pudos. Bueno, entonces, en vista de que no hubo esos cambios. Le dije también que los informes de los 4 o 5 miembros de la criba que hacían, del jurado previo, digamos, que es lo que dejaban pasar las 4 o 5, los informes, que había 2 informes, uno de tipo comercial y otro de tipo literario, estrictamente, eran muy malos. Ensalzaban obras que no valían un pito y que me parecían pues muy incompetentes, que por qué no miraba a renovar eso, ¿no? El dueño del Planeta me confesó que no se ocupaba mucho, porque en realidad el premio no le interesaba mucho, era una cosa de su padre, pero que de todos modos intentaría hacer algo. No hizo nada, no cambió nada y dimití. Esa es la única verdad, dimití simplemente. Di una nota de prensa que desgraciadamente la di para El País y pidiendo que la transmitieran a los demás periódicos, que no ocurrió así, no sé por qué razón. Porque no conoces a los periodistas. Bueno, se me criticó. Recuerdo un texto me parece que de Tony Soler, que decía, qué cosa más grotesca. Y se protesta porque se extraña de que se premie a una obra que no merece ser premiada, no sé qué, y da como la impresión de que no sabía que iba a ser premiada, cuando todos lo sabíamos, llegó a decir. Todos los que estábamos ahí cenando sabíamos que iba a ser premiada, que fue el caso de Marie-Paule Genet. Pues bueno, este era un periodista, si lo sabía, tenía la obligación de decirlo, de denunciarlo, o si no, callarse. Bueno, fue muy desagradable porque recibí palos por todos lados, pero en fin. Pero yo considero que ahí, y no está bien que lo diga, pero que hice lo que debía hacer, simplemente. Ni bueno ni malo, hice lo que debía hacer. Yo lamento haberte removido estos recuerdos tan dolorosos y tan traumáticos, pero venían a cuento. Yo estaba allí, yo era de los periodistas que no hacían preguntas, pero que no me llevé el DVD aquel año, porque me parecía un poco indecente. Bueno, pero para rematar la cuestión de los... Lo vimos,
como un acto de coherencia intelectual. Es decir, además añadiste que la obra ganadora se le veía la carpintería y también la fontanería. No, yo recuerdo Lo hiciste ya como escritor. O sea, ¿no? Yo recuerdo tu artículo, además, lo recuerdo perfectamente. No, pero para terminar sobre este asunto de la honestidad... Pero, sí, exactamente, porque viene a cuento de la honestidad intelectual, es un poco más difícil, pero podría citar un ejemplo, que fue el de cuando a Jaime Gil de Viedma, en la editorial Ses Barral, le pasaron una novela para traducirla del inglés de Henry Miller. La empezó a leer y recuerdo, a mí me dijo, mira, está lleno de gimnasia sexual. Dices, es un tipo norteamericano que vive en París y que la gimnasia sexual tiene entusiasmado. La novela es una pura porquería. No la voy a traducir. Y en ese momento él necesitaba dinero, estaba haciendo traducciones. Tradujo, por ejemplo, la novela de Adiós a Berlín, que es una traducción espléndida, de la que se hizo la película Cabaret después. Bueno, esa novela de Henry Miller, y renunció a la traducción por razones estrictamente, bueno, yo diría de moral. De orden moral, sí, ¿no? que no, le parecía infecto aquello y que no. Fue un gesto, creo yo, de honestidad, ¿no? Pero claro, es difícil encontrar ejemplos de ese tipo, ¿no? Y en el caso de los excesos, porque todas las virtudes llevadas a un extremo se convierten en lo contrario. No sé si estáis de acuerdo, pero yo hoy leía la lista de virtudes que se están abordando aquí estas semanas de un modo tan brillante y tan interesante, por lo general. Y decías que cualquiera de ellas, llevada a un extremo, la paciencia. Un exceso de paciencia es la pasividad, o puede ser confundido con la cobardía, ¿no? O valor, bueno, un exceso puede ser prepotencia, ¿no? Es decir, que toda la virtud llevada, practicada con demasiado denuedo o a ciegas, puede convertirse en lo contrario. Es decir, un exceso de honestidad, decir siempre la verdad, ¿no? Que, bueno, depende, ¿no? Decir siempre la verdad es un acto honesto, pero decirla siempre a todo el mundo... ¿Pero te refieres a la vida personal de uno? Incluso es que esto es absurdo, ¿no? Sí. Yo no, en ese sentido me confieso deshonesto. Yo he mentido. He mentido como un perro a veces. ¿Quieres que te diga? No sé, desde que era chaval. Además, de chaval me gustaba mentir mucho, porque había en el colegio, por ejemplo, que teníamos un maestro muy carca. El colegio se llamaba Colegio del Divino Maestro, o sea que ya... Este nos hacía ir a misa todos los domingos y para saber si habías ido o no, te preguntaba el color de la casulla, de los curas, si era de color morado, si era de color verde, porque él lo sabía, y si no habías ido, no lo sabías, te pillaba. Bueno, pues en fin, buscabas una solución cualquiera, pero mentía, no había ido, me había buscado un amigo monaguillo que sabía el color, las cosas. Te lo digo como ejemplo. Yo, no sé. Ahora, mentir en el trabajo, esa es la cuestión. Mentir en el trabajo para mí es eso. Tú sabes que eso no está a la altura de lo que tú te habías propuesto. Bueno, nunca está a la altura de lo que había puesto. He comentado muchas veces esta cuestión. Cuando termino una novela, yo sé muy bien la distancia que media entre lo que yo me había propuesto y lo que he conseguido. Siempre hay una distancia que no se ha alcanzado. Pero mientes, sabes que mientes cuando hay una frase que sabes que chirría por algún lado, que y si no la acabas de trabajar y la dejas tal cual, pues eso es deshonesto. Es deshonesto para el lector, es deshonesto para la literatura, es deshonesto para el arte, es deshonesto. No hay más que eso. La vida privada de cada uno, claro. Sí.
Uno procura portarse bien y conforme pasan los años te das cuenta que cada vez es más fácil porque ya no necesito ir a misa ni si no quiero y para no contarte de otras cosas, ¿no? Sobre todo las relaciones humanas. Pero, claro, menudo tema este de la literatura y la honestidad, ¿no? Oye, pues Riguen, lo estamos vistiendo, ¿no? ¿O tienen la sensación de que nos dejamos algo o se están aburriendo? Bueno, gracias. No, porque nos empezamos confesado pues, que era en fin, que se nos escapa, o por el lado de no entrar en intimidades, o por el lado de haber observado esta relatividad. Y por esto yo les decía al principio que para mí se había planteado, pondré pedante, una problemática semántica. No, perdón, es que había puesto cuestión semántica, dicho con las gafas quedaba fatal. Es decir, que la honradez y la honestidad, ¿no? Decías, claro, es que yo estaba repasando los diccionarios y en honestidad siempre hay este componente sexual, ¿no? De buena conducta, de conservar, ¿no? Bueno, es un sinónimo de honradeza, pero siempre está este elemento añadido tan interesante, ¿no? Dice, bueno, pues la honradez, pues, las buenas acciones, ¿no? El engaño, la lealtad, todo esto está fuera de... Y bueno, y veo que no hemos tenido ningún problema en utilizarlas como sinónimos porque hemos convenido que circunscribiríamos el tema de la conversación a la práctica artística. No, pero tengo una anécdota que podría ilustrar un poco esto también. Sí. Relacionado con la escritura, pero y al mismo tiempo con la persona, ¿no? Que es que en México me hicieron una entrevista en el año 73, en televisión. Y no era en directo, era grabada, se grababa. Era una entrevista que me hacía una señorita muy simpática, llena de tópicos las preguntas. Sobre todo la pregunta clásica de ¿usted es más partidario del fondo o de la forma? Que es una pregunta que nunca he sabido contestar muy bien porque... pero claro, como hay que decir algo y desplegar algún tipo de teoría para quedar bien, ¿no? que veas que tienen un cerebrito que funciona, dije, pues, desde luego, el fondo porque el fondo es muy importante, porque es la historia que vas a contar, ¿no? Y si es buena la historia en sí misma, ya tienes muchísimo ganado, ¿no? Muchísimo ganado. El fondo es muy importante, muy importante. Bueno, siguió la entrevista, se terminó, muy bien, muchas gracias, señor, tal, y nos íbamos ya. Recuerdo iba yo con el editor mexicano por un largo pasillo de cine de la televisión mexicana y corriendo vino detrás un empleado de cámara diciendo: señor, perdone, pero es que nos ha pasado una cosa terrible, que no ha funcionado el audio, no sé qué cosa, y tendríamos que repetir la entrevista. Mire, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Repetimos la entrevista, se suceden las preguntas habituales y llegar a esta, fondo, forma, y yo no sé por qué razón, pum, me pasé al pez del fondo a la forma. Y dije, la forma, por supuesto. Y yo vi que la señorita en cuestión se quedaba un poco así, pero lo arreglé rápidamente, porque simplemente dije, bueno, porque ya puedes tener una buena historia, que si no la cuentas bien, y claro, quedé como Dios, pero yo sé que había estado jugando miserablemente con el asunto de fondo y forma. Eso es cierto, no es inventado, ¿eh? Antonio, los excesos de la honestidad. ¿Hay peligros para el comportamiento honesto, por la voluntad de ser honesto, honrado con tu trabajo? Si hay peligros, si hay riesgos, si hay límites, si uno puede pecar de lo contrario, caer en lo contrario. Estaba pensando en cosas deshonestas. Por ejemplo, una cosa que me puso furioso. Uno de mis hermanos era
neurocirujano en Nueva York. Era neurocirujano en Nueva York, fue durante 18 años. Los americanos piden siempre la segunda opinión. Bueno, era un enfermo que tenía un tumor cerebral. Y la familia pidió una segunda opinión a un otro médico. Y otro médico dijo, cuando le preguntaron qué pensaba de su colega, el primero dijo, es muy bueno, ha sido mi discípulo. Esto es de una deshonestidad fatal. Si puedo tener maestro porque voy a tener el discípulo. Y cosas pequeñas así se pasan en cada paso, en la vida cotidiana. En cada paso. En la literatura también, por ejemplo, hace tiempos yo dije de un escritor español que para mí era el mejor escritor vivo de España. Varios escritores españoles dejaron de hablarme por eso. Dejaron de hablarme. Hay uno muy conocido que me mandaba todas las semanas, me escribía todas las semanas, siempre con un póster con una fotografía de un autor, de Conrad, no sé, muchos. Dice, ¿por qué no me mandas chicas? Y para entonces las chicas en bikini, era ótimo, todas las semanas tenía una chica, ya no tengo ninguna. Y puedo preguntar, ¿quién fue el autor que motivó? No qué autor mandaba las fotos, sino cuál era ese autor que molestó tanto a sus colegas. O sea, ¿cuál es el escritor? Si fuera otro nombre lo molestaría de todas las maneras, porque todos, íntimamente, todos piensan que son los mejores. Yo he asistido a cosas increíbles. Por ejemplo, cuando Faulkner clasificó los escritores de su tiempo y puso Hemingway en el número 4, Hemingway tuvo una reacción de una violencia muy grande, ¿no? Muy grande. Porque había puesto Scott Fitzgerald y Thomas Wolfe, y no me acuerdo quién era el tercero, como mejores que Hemingway. Esto generó la relación entre ellos se quedó muy... es muy complicado porque la gente es así también en la vida. La gente es así también en la vida. El otro día estaba en casa de un tío mío. Mi tío tiene 80 y no sé cuántos años. Estaba con su mujer viendo el boletín meteorológico, el tiempo. Era un hombre, un señor calvo, con un aire muy solemne, que decía un ciento de altas presiones, no sé qué. Y mi tía, que tiene 80 y muchos años, decía, este hombre es interesante. Tuvo 2 horas de tormenta. Ah, él es interesante. Ah, sí, interesante. Una escena increíble. Como si la pobre señora quisiera un hombre que fuera una frente de altas presiones. A mí no me interesaba nada un hombre hecho de nubes. Bueno, y entonces esto se pasa todos los días en las editoriales. Una vez, yo era parte de un jurado de un festival de cine. La presidenta era Lorraine Bacall. Y en el final se fue a inaugurar una lápide, ¿no? Con el nombre de Lorraine Bacall. Y ahí estaba una lápide con el nombre de Robert Mitchum, que había sido el presidente del año pasado, que tenía no más de 2 dedos. Y ella instantáneamente vio. Y sin una palabra de espaldas se fue. Porque no podía soportar que la placa de Robert Mitchum tuviera esto más, no era más que esto. He visto en editorial donde estoy escritores protestarem furiosos porque los cartazes, aquellas cosas de sus libros, tienen esto de menos que el libro de un compañero. O porque, como si fuera culpa del editor, están menos traducidos, la culpa del editor. Si no venden, la culpa del editor. Se la novela es mala, la culpa del editor. No es mala, es que está mal editada.
etcétera, 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 etcétera. Entonces, pero esto se pasa en todos los capítulos de la vida. Y no hay, para mí, no hay nada peor que una persona amarga. Eso es lo peor que hay, es una persona amarga, ¿no? Una mujer amarga es horrible. Por la mañana despertar al lado de una mujer amarga debe ser horrible. Pero no, un hombre amargo es aún más horrible. ¿Con quién estabas hablando? Y tiene yo conozco algunos que tienen las llamadas de los móviles de sus mujeres todas y van a checar todo. Hablaste con mi mujer 3 meses el mes pasado. Nosotros solo escribimos y intentamos de hacer lo mejor que podemos con los medios que tenemos, que es el lenguaje, que es tan traicionero, tan difícil, ¿no? Y solo podemos tener... Yo pienso que yo, si fuera madre de un escritor, lo miraría con una sonrisa de... ¿Cómo decir? De una mezcla de ternura y perdón. Porque sufre mucho. Es gente que sufre mucho. Mucho. Y escribir es muy difícil y los escritores tienen una sensibilidad, la mayor parte de ellos. Los grandes escritores la tienen todos. Una sensibilidad tan a flor de la piel que se haces así con un dedo que se queda una cosa roja en la piel. Y hay que tener mucho cuidado porque al mismo tiempo son ellos que nos dan nuestra dignidad, nos hacen levantarnos sobre las patas traseras y proyectar una inmensa sombra. Son los artistas. Y yo tengo un respeto infinito y una admiración infinita por ellos porque trabajan en las fronteras de lo ilimitado y del futuro. Entonces, que pueden ser hijos de puta, pero han hecho aquello. Y para hacer aquello, tenían que tener dentro de ellos algo que nos dignifica en cuanto hombres y que quizás sea la única victoria posible sobre la muerte. Hacer un rato de... Hay momentos que hay que tomar aire. Bueno, y quizá otras cosas. Solo para me dejas terminar. Un gran editor, que era nuestro editor francés, Christian Bourgass, estaba muriendo de un cáncer. Se murió 2 meses después de recibir el premio de mérito editorial en Chile. Ya no podía hablar. Y dejó su discurso de agradecimiento escrito. Escribía, no podía escribir más que 5 minutos por día, ya no tenía fuerzas. Hablaba con una voz que no se oía. Ese que estaba siempre muy bien. Y hay una parte en que él dice, eso para terminar lo que tenga que decir, que él era un hombre, su padrino de bautismo era el Marechal Pétain, el hombre de la grande burguesía parisina. Él escribe en eso, he conocido hombres políticos muy importantes, he conocido los agentes, los banqueros más importantes, al presidente iba a verlo todos los días, era Chirac, mientras él se moría. Pero las únicas personas que han despertado mi admiración son los escritores. Y eso me hizo sentir, a mí y a todos los compañeros que hacen el mismo trabajo, una recompensa que me justificó. Era solamente eso, me perdonen de haber acrescentado.